Buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente mesa redonda sobre manuales, certificaciones e inspecciones retomando la actividad. Cuando nos planteamos esta jornada desde la Junta de SESAL, nos pareció oportuno abordar desde diferentes sectores cómo habría sido esta vuelta a la actividad. Tenemos la suerte de contar con tres excelentes ponentes de los sectores consultoría, Jordi Caballé, del Centro Tecnológico Roberto Ortuño y de Administración Rosa Urdiales. Gracias a los tres por haber aceptado la invitación y participar en esta jornada que seguro va a ser muy interesante para todos. En primer lugar, vamos a comenzar con la intervención de Jordi Caballé. Jordi Caballé es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de Lleida, es también Lean Practitioner y Lean Leader por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es responsable de consultoría de la empresa Premium Lab. Jordi tiene una editada experiencia en el sector alimentario, en asesoramiento de empresas, en proyectos de implantación, certificación de protocolos de seguridad alimentaria y también en auditorías internas. Tiene una extensa experiencia en este sentido. Ha participado también en numerosos cursos en colaboración con entidades de certificación y también en el máster de seguridad alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Jordi, por participar. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Ok. Ya. Perfecto. Buenas tardes. Gracias, Elena. Gracias también. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la organización de la CESAL por invitarnos a participar en esta mesa redonda y también a todos los que han estado organizando, coordinando este acto en los días previos y hoy para que todo esto salga perfecto. Vamos a hablar a continuación sobre la parte de auditorías, inspecciones y cómo nos hemos adaptado de alguna forma a esta nueva normalidad que le llaman, en esta nueva situación. La mayoría, con algunos de vosotros seguramente ya nos conocemos, ¿vale? Para aquellos que no nos conocéis, pues en Premium Lab nos dedicamos principalmente, tenemos dos grandes áreas diferenciadas, toda la parte de servicios de laboratorio analítico, ¿vale? Con un laboratorio acreditado por ENAC. Luego también damos servicios de asesoramiento al sector farmacéutico, acreditados por la Agencia Española del Medicamento, y tenemos el área de calidad, donde encontramos la parte de consultoría, donde yo soy responsable, y la parte de certificación. Hasta la fecha no hemos encontrado la forma de realizar las analíticas en remoto, pero sí que, digamos, en las áreas de consultoría, certificación y asesoramiento al sector farmacéutico, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación derivada del COVID. ¿Vale? Que es de lo que hablaremos principalmente a continuación. Auditorías en tiempos de COVID, ¿cómo lo enfocamos? Auditorías en remoto, ¿no? Cuando estábamos preparando esta presentación pensábamos, bueno, en los últimos meses nos hemos adaptado a la situación, haciendo cosas que muchos de nosotros no habíamos hecho nunca. Sí que en el mejor de los casos habíamos hecho, pues, participado en reuniones online y demás, pero auditorías pocas habíamos hecho. Nos preguntamos, ¿es una solución temporal o es una alternativa de futuro? Yo diría que es una solución que ha venido, pero ha venido para quedarse. A continuación presentaré algunas de las reflexiones basadas en la experiencia que hemos recopilado durante estos meses de pandemia. ¿Cuál es la alternativa que hemos seguido en Premium Lab? Hemos intentado combinar de la mejor forma posible lo que es la parte de auditorías en remoto, ¿vale? Sobre todo para todos aquellos procesos, digamos, que son más fáciles o que permiten desarrollar satisfactoriamente auditorías en remoto, a distancia, utilizando, pues, varias herramientas desde Teams, Skype, Meet, en función también de facilidades que tenía cada cliente. Sobre todo estas auditorías en remoto las hemos estado desarrollando en los primeros meses, ¿vale? Pasado un poco el choque inicial del confinamiento, durante los meses de abril y mayo especialmente, fue cuando
intentamos mantener la actividad, las auditorías, era algo que también estaban exigiendo la mayoría de certificaciones, no dejar de realizar estas auditorías, y nuestra experiencia ha sido muy positiva. Hemos visto los clientes, incluso el feedback de los clientes ha sido muy positivo. Para auditorías en remoto hay toda una serie de aspectos que son fácilmente auditables, y al final muchas veces lo que hacemos es desplazarnos, ir a casa del cliente, pero estar compartiendo, ¿no? Estamos viendo una pantalla de ordenador, con lo cual, a nivel de desarrollo de estas auditorías han funcionado muy bien. Aspectos como pueden ser revisión de evaluaciones de fraude, homologaciones de proveedores, toda la parte de estudios de peligros, análisis APPCC, gestión de reclamaciones, formación, etcétera, son perfectamente auditables y repito, han funcionado muy bien en este tipo de auditorías. Cuando se empezaron a desescalar, digamos, las medidas de las restricciones del confinamiento, volvimos al tema de auditorías presenciales. ¿Por qué hacemos esta combinación? Creemos, veremos a qué nos lleva toda esta nueva situación, pero el feedback que hemos tenido de clientes y el momento en el que estamos optaban por, siempre que pudiera mantenerse la auditoría presencial de planta, de instalaciones, de buenas prácticas, era deseable. ¿De acuerdo? Auditorías en remoto. Algunos aspectos a considerar de lo que hemos estado viendo en estos últimos meses. El objetivo de la auditoría en sí mismo diríamos que es el mismo. Y las técnicas de auditoría también. Nos basamos en entrevistas al personal, revisión de documentación y demás. Siempre, repito, enfocando estas auditorías a la parte de gestión del sistema. Muy importante también todo el tema de tecnologías de la información y de comunicación, ¿no? ¿En qué grado de digitalización se encuentra la organización que nosotros vamos a auditar? Nos encontramos pues, que en los primeros días del confinamiento estamos realizando ya algunas reuniones y sesiones de trabajo vía Teams con algunos clientes, mientras que con otros pues, hemos tenido que realizar varias pruebas hasta que por fin hemos podido realizar una auditoría online, ¿no? Tema de confidencialidad. Ya era un tema que siempre tenemos un acuerdo, un compromiso de confidencialidad durante el desarrollo con toda la información que vemos en las auditorías, pero lo comentaremos a continuación también, es uno de los riesgos que se presentan cuando, ¿no? A distancia tenemos a un auditor que está revisando documentación, puede capturar, puede grabar toda la información que está viendo durante la auditoría. Tipo de auditoría a realizar también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo si vamos a realizar una auditoría interna, que seguramente tenemos más flexibilidad a la hora de planificarla y desarrollarla, que si es una auditoría proveedor, que si es una auditoría a un proveedor, un seguimiento, una homologación inicial, etcétera, o una auditoría de certificación con unos ciclos muy marcados a nivel de certificado. ¿De acuerdo? Y como comentaba antes, la necesidad de mantener el sistema. Pasado el shock inicial, vimos que pues, las certificaciones, sobre todo las certificaciones GFSI, seguramente algunos de vosotros habéis pasado estas evaluaciones de riesgo que realizaban BRC o FSSC para alargar los certificados. A partir de todo el tema relacionado con el COVID, uno de los aspectos que hacían mucho hincapié eran si se había mantenido el funcionamiento del sistema en cuanto a auditorías internas, en cuanto a controles de proceso y demás, pero eran un punto que siempre preguntaban los auditores. Y también algo muy recomendable antes de hacer cualquier auditoría de estas en remoto, por ejemplo, es hacer un análisis de riesgos previo. ¿Vale? ¿Qué tenemos a continuación? Algunos de los riesgos, algunos los hemos comentado ya, ¿vale? Pero que comportan o que hemos visto que hay que considerar en estas auditorías en remoto. La dependencia de las tecnologías de la información. Muy recomendable es realizar una prueba previa para ver que todo funcionará correctamente. Diríamos que reduce en cierta forma la libertad del auditor, ¿no? No controla lo que ve lo que de alguna forma el auditor va pidiendo, pero diríamos que cuando está in situ en una planta auditando, entrevistando al personal, tiene un grado de control sobre la auditoría mayor seguramente que cuando estamos haciendo a distancia. También los inputs que recibe, comunicación no verbal limitada, es, yo creo, una de las grandes limitaciones que nos hemos encontrado, ¿no? al realizar estas auditorías.
tema de confidencialidad que ya hemos estado comentando. También a nivel de digitalización podemos estar realizando una entrevista, una auditoría en remoto fácilmente hoy en día, pero sí que es verdad que muchos registros asociados a la producción todavía puede que las organizaciones estén llevando papel. Entonces, esto dificulta, ¿no? Cuando queremos obtener aquellas evidencias que necesitamos en la auditoría, pues bueno, tenemos que pedir pues, o alguna foto, que nos lo pasen por mail, que lo compartan en el chat de la reunión, etcétera. Como comentaba, creemos que a día de hoy, nuestro punto de vista, lo estuvimos valorando al inicio del confinamiento. Hay herramientas para hacer auditoría de instalaciones en remoto, pero de momento hemos preferido, siempre que la situación lo ha permitido, hacer esta combinación de auditoría en remoto documental y luego la auditoría de instalaciones, buenas prácticas in situ. Y también otro riesgo es coordinar, ¿no? Cuando son auditorías que participa mucha gente, pues toda la coordinación de los distintos interlocutores también sería un riesgo a considerar. A nivel de oportunidades, diría que se abre una lista de oportunidades destacables y a tener muy en cuenta, empezando por la reducción del impacto ambiental, ¿no? Ocasionada y como consecuencia de toda la reducción de desplazamientos de auditores arriba abajo, personal de organizaciones y demás. Una reducción de costes muy interesante, tanto desde el punto de vista del cliente como las empresas que nos dedicamos a auditar, porque podemos hacer que el coste de la auditoría sea más competitivo, ¿no? Y más atractivo para el cliente. También una optimización del tiempo, ¿no? Todo el tiempo que perdemos auditores, ¿no? Aquellos que estáis auditando, seguro que sintéis identificados, ¿no? Ir para el aeropuerto a las 6 de la mañana, volver a las 10 de la noche, pues esto en las auditorías en remoto, el tiempo de valor añadido, por decirlo así, es mucho mayor, ¿no? Ampliación del ámbito geográfico. Podemos estar realizando una auditoría por la mañana en Portugal y otra por la tarde pues, en San Sebastián, ¿no? Porque no tenemos esta limitación del desplazamiento. Y también un aspecto interesante, la posibilidad de contar con expertos, ¿no? El hecho de que en un momento determinado para revisar algún tema específico de un requisito legal, por ejemplo, pueda conectarse durante media hora un experto, nos da mucho más valor a la auditoría también. Finalmente, dentro de oportunidades, pues bueno, la facilidad de participar personal de distintos centros, sobre todo en empresas con multisites, con varias plantas, puede ser un tema interesante. Y la conciliación, ¿no? de la vida familiar, lo que os decía, estos horarios, ¿no? de auditores que van arriba y abajo, pues el tema de auditorías en remoto realmente representa una oportunidad. ¿Dónde vamos? ¿No? Nosotros cuando planteábamos esta combinación que os decía con la mayoría de clientes, ¿no? En un primer momento se vieron como que la auditoría en remoto era algo muy nuevo y se mostraban de entrada reacios. A medida que avanzó el confinamiento fueron viendo que la necesidad de mantener pues, esas herramientas de mejora que tenían en su sistema. Estamos en la plena segunda ola, diríamos, de esta pandemia. Bueno, tendremos que ir viendo cómo nos adaptamos y si tenemos, ¿por qué no?, plantear auditorías también a instalaciones de forma remota. Veremos hacia dónde vamos. Nada más, quería daros las gracias por vuestra atención. A continuación habrá el turno de preguntas y solo recordar también como agradecimiento a todos aquellos que han participado en esta reunión de la SESAL. En el programa tenéis un enlace con un pequeño obsequio como agradecimiento a los participantes, ¿vale? Por parte de Premium Lab. Nada más, Elena. Sí, muchas gracias, Jordi. Vale, muchas gracias, Jordi. Pasamos entonces ahora a la presentación de Roberto Ortuño. Roberto Ortuño es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, es diplomado por ESADE, Environment Development. Actualmente es responsable de seguridad alimentaria en el Centro Tecnológico AINIA, en Valencia. Roberto tiene una dilatada experiencia, ha colaborado en numerosos proyectos en campos ambiental, calidad, tecnología de información y también de las comunicaciones, y ha dirigido también estudios internacionales de auditoría tecnológica y planificación estratégica en países como China, Perú o Colombia. Y bueno, también es miembro
hay que decir, destacar que es miembro también de la Junta Directiva de nuestra sociedad, de SESAL, también integrante de la Red Nacional de Riesgos Emergentes de AESAN. Y bueno, no sigo porque me ampliaría bastante. Roberto, muchas gracias por participar. Tienes la palabra. Elena, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Elena. Y muchas gracias, por supuesto, a mis compañeros de SESAL por darme esta oportunidad de contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia y mi experiencia también a nivel personal durante estos meses de pandemia y sobre todo al principio, ¿no? Cuando estábamos todos más perdidos dentro de esta vorágine en la que nos vimos sumidos de cosas nuevas y cosas que conocíamos poco, ¿no? Manuales, certificaciones e inspecciones. Yo creo que me convertí un poco en el hombre manual al principio de la pandemia, con el manual COVID que editamos y que ahora os comentaré. Así es que de eso es de lo que vengo a hablar, del manual. Pero no quería dejar de lado cuáles fueron las actividades que desde AINIA lanzamos relacionadas con el COVID-19. Yo creo que estas situaciones, evidentemente dolorosas, tristes, sobre todo por las pérdidas humanas, pero siempre tenemos que poner algo positivo, algo de optimismo y verlas también como una oportunidad. Nosotros rápidamente en AINIA se hizo una reflexión de qué podíamos hacer y qué podíamos hacer asumiendo pues que había cosas que iban a tener un coste, que no iban a tener un retorno económico, pero que entendíamos que, dada la situación, era muy importante apostar por ellas. Pues, básicamente son estas que tenemos aquí. Lo primero era información. Nos solicitaban información tanto nuestros clientes, fundamentalmente industrias del sector alimentario, como los medios. Y para nosotros era muy importante, porque pensábamos que era muy importante para el sector, dar un mensaje de tranquilidad. Un mensaje de tranquilidad en el sentido de que estábamos convencidos de que el sector iba a responder de la mejor manera, como así ha sido. Creo que tenemos que felicitar a toda la cadena alimentaria por haber mantenido el suministro de alimentos en unos momentos realmente difíciles y con una demanda que era absolutamente disparatada, ¿no? Que de repente se iba a un producto, al día siguiente todo el mundo quería harina, luego todo el mundo quería papel higiénico, en fin. Una auténtica locura para las empresas de distribución y para las empresas de fabricación. Y por otro lado, pues queríamos transmitir también que, tal como nos decía la EFSA, tal como nos decía la OMS, no estábamos ante una crisis de seguridad alimentaria. No quería decir esto, como antes nos ha comentado Albert Bosch, que no nos preocupara el hecho de que pudiese en algún momento convertirse en una crisis de seguridad alimentaria. Sabíamos que las medidas de higiene que venimos utilizando para otros patógenos iban a ser útiles, incluso más útiles con este, pero bueno, tampoco parecía o parece buena idea dejar que el virus entre en contacto con los alimentos que vamos a consumir. La segunda parte, o la segunda acción, fue el manual, que luego contaré con más detalle. Pusimos métodos analíticos en marcha, que hasta ese momento no hacíamos. Tenemos experiencia larga en análisis de virus entéricos de otros tipos, como norovirus o virus de la hepatitis. Y bueno, en un tiempo relativamente corto pudimos poner en marcha análisis de COVID en superficies y después también nos lanzamos al tema de análisis en aguas residuales. También nos ha comentado Albert Bosch el interés que esto tiene y en este momento estamos también colaborando en el control de depuradoras de muchos puntos de España con este sistema que se ha revelado como un sistema que nos permite anticiparnos o nos puede permitir anticiparnos a los rebrotes. Pusimos también en marcha el tema de estudios de poder virucida. Nos ha costado un tiempo porque bueno, aquí trabajamos con subrogados, que son virus que se comportan de manera muy parecida al SARS-CoV-2, pero que no tienen su virulencia. Entonces pues podemos trabajar
mayor comodidad en el laboratorio, y podemos ver los diferentes productos o los diferentes tratamientos que tienen actividad virucida, pues si la tienen en mayor o en menor medida. Y por último, un interesante proyecto que, bueno, creo que nos dejó o ha dejado una experiencia que puede ser útil si volvemos a tener una situación de desabastecimiento de mascarillas de protección respiratoria en los hospitales. Bueno, pusimos en marcha un proyecto para ver cómo se podían reutilizar las mascarillas FP2 que se utilizan en hospitales, y bueno, encontramos una vía, la hemos probado, la hemos comprobado que se pueden hacer los tratamientos con los equipos que los hospitales ya tienen, y bueno, pues si ojalá no haga falta, ojalá esto quede en un conocimiento, bueno, pues que quede ahí perdido porque no vuelva a hacer falta, pero en caso de desabastecimiento, pues los hospitales podrían tener una mayor capacidad, ¿no? Podrían con un menor número de mascarillas, pues a muchas de ellas les podrían dar un segundo uso, no más allá de ahí, pero sí que se les podría dar un segundo uso. Bien, entramos ya en el ámbito del manual. Bien, el manual le llamamos Manual COVID-19 para la industria alimentaria. Aquí versión 2 es porque, bueno, ya hay una segunda versión que lanzamos el 7 de julio. La primera la lanzamos poco antes del 17 de abril, y el 17 de abril es cuando hicimos el primer webinar. Estamos hablando de que, si no me equivoco, el estado de alerta o la situación, si el estado de alerta creo que comenzó, no sé si el 14 de marzo aproximadamente, 13-14 de marzo. Y es que bueno, pues en ese plazo de unas 3 semanas, nos habíamos puesto manos a la obra y teníamos pues este manual para que de alguna manera todas aquellas preguntas que nos estaban llegando desde la industria de qué cosas podían hacer, pues estuviesen lo más resueltas posible. La idea era, por un lado, muy importante mantener la actividad del sector, preservar la salud de los trabajadores. En realidad estos dos objetivos podemos decir que eran el mismo, ¿no? En la medida en la que se preservara la salud de los trabajadores, pues se podría mantener la actividad del sector. Si está claro que si en una planta de repente tenemos un 60%, un 50% de la plantilla que tiene que permanecer aislada en su casa, pues no vamos a poder mantener la actividad. Por lo tanto, eran dos objetivos que iban bastante unidos, y también mantener los estándares de seguridad alimentaria en dos líneas. Por un lado, no bajar la guardia respecto a los controles y respecto al nivel de higiene que ya viene siendo habitual dentro del sector, y también, como decíamos, aún sabiendo que no existía ninguna evidencia de que la transmisión fuese por vía alimentaria, y a día de hoy sigue sin haber ninguna evidencia de que haya habido transmisión alimentaria, entendíamos que era interesante mantener al virus alejado de los alimentos el máximo posible, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto lo teníamos que hacer? ¿O por qué lo dirigíamos fundamentalmente a profesionales de la seguridad alimentaria? No estamos ante una crisis de seguridad alimentaria, y a los profesionales de la seguridad alimentaria parece que nos ha tocado este tema abordado de una manera especial, ¿no? O estar especialmente involucrados, sobre todo en la industria y también en la administración. También los inspectores de sanidad trabajan en seguridad alimentaria, pues en gran medida han hecho tareas de inspección en el ámbito de medidas anti-COVID. Bueno, yo creo que en estas circunstancias todos tenemos la obligación de olvidarnos un poco de si el problema está dentro de nuestro campo, no está dentro de nuestro campo, de quién es, y simplemente ver quién puede ser competente. Y competente me refiero en el sentido de tener las habilidades, ya no la competencia desde el punto de vista legal, jurídico o administrativo, sino quién puede tener las habilidades. Y creo que las teníamos los profesionales de la seguridad alimentaria.
Por un lado teníamos conocimientos en microbiología que podíamos perfectamente aprovechar. Teníamos las herramientas, los propios sistemas de higiene, los propios sistemas APPCC, DRCs, IFS, bien, estamos muy acostumbrados a trabajar con manuales, con normas, con evaluación de riesgos. Teníamos todos los requisitos higiénicos, teníamos las herramientas y teníamos además la experiencia de trabajar en ese ámbito de la higiene, que aunque fundamentalmente está dirigido hacia la higiene alimentaria, pues también tenía sentido el asumir este rol, ¿no?, de poner en marcha medidas para limitar el contagio dentro de las industrias. Así que, bueno, pues estábamos involucrados y el manual lo hicimos pensando en que sirviese de apoyo fundamentalmente para los profesionales de la seguridad alimentaria que ya nos estaban haciendo consultas desde sus industrias y que son también en gran medida protagonistas de muchas de las medidas que se recogieron en el manual. Fuentes de información. Bueno, en su momento tampoco es que hubiese mucha información sobre qué medidas podían adoptarse. La verdad es que yo, bueno, asistí a algunos webinars internacionales donde se hablaba de medidas anti-COVID y bueno, nos sirvieron de inspiración, si bien muchas de esas medidas había que adaptarlas un poco a la casuística española. La OMS fue el 7 de abril cuando editó un informe sobre COVID-19 y inocuidad de alimentos, orientaciones para las empresas alimentarias. Había algunas orientaciones en este documento que nos fueron de utilidad, aunque era bastante genérico. AESAN y EFSA, fundamentalmente, lo que hacían o lo que en ese momento para nosotros que era importante, es que nos dieran información de que no estábamos ante una crisis alimentaria y que de alguna manera sustentaran, ¿no?, esta posición. Y he de decir que, bueno, estos tres últimos probablemente fueron las fuentes más enriquecedoras para desarrollar el manual. Por un lado, las empresas que, como decía, ya nos estaban preguntando qué cosas podían hacer, ya habían tomado algunas medidas y fueron muy inspiradoras. También hubo varias empresas a los que, conforme íbamos configurando el manual, pues íbamos contrastando con ellos que las medidas fuesen realmente aplicables. En fin, tengo que agradecer mucho a ese grupo de empresas que nos ayudó a desarrollar el manual. Mis compañeros de ENIA, por supuesto, tanto la gente que trabaja en sistemas, en temas pues eso, de APPCC, de BRCs, de sistemas de gestión, por supuesto el personal del laboratorio de análisis microbiológico, que tiene un conocimiento excelente de todas estas materias y que fueron de grandísima ayuda. Y por último, y he destacado mucho, mis compañeros de SESAL. La verdad es que el WhatsApp de SESAL que tenemos entre los socios ardía. La cantidad de noticias que nos intercambiamos y de manuales y de documentos y de información e incluso de inquietudes, ¿no?, personales fue altísimo y bueno, pues no puedo más que agradeceros a todos los que estuvimos compartiendo información aquellos días de bastante incertidumbre y zozobra, y fue un asidero importante y una fuente de conocimiento muy importante. Yo quiero aprovechar para animar a todos los que estéis asistiendo a esta reunión anual y no estéis asociados, que no dudéis, pero ni un minuto en asociaros. La verdad es que creo que, aparte de un clima excepcional entre los socios, fundamentalmente a través del WhatsApp que compartimos, intercambiamos una cantidad de información realmente muy interesante y de mucho valor. Para mí profesionalmente está siendo
una herramienta más, ¿no? Bien, no, di Elena, querías decir algo. Sí, no, es que también hacer hincapié que es verdad que tienes razón. Evidentemente que lo que era la cuestión del WhatsApp que tenemos funciona muy bien y realmente es una fuente muy importante de información en este momento. Y bueno, simplemente también, pues eso, que queda 2 minutos comentarte. Nada, no te preocupes, me queda muy poquito. En cuanto a de qué se trataba, bueno, una cosa relativamente... El concepto sencillo, ¿no? que es un manual. Se trata de recoger buenas prácticas. Y aquí recogimos tanto prácticas específicas como temas de refuerzo de la higiene, que entendíamos que podían ayudar mucho. Y un manual siempre debe, o sea, son pautas y recomendaciones y siempre debe de adaptarse al caso de cada empresa. Son pautas, recomendaciones generales que se pueden aplicar a la mayoría de empresas, pero bueno, hay casos en los que requieren algún tipo de adaptación, hay medidas, bueno, pues que no son de aplicación absolutamente directa y esa es una tarea que hay que hacer en cada caso, ¿no? Aspectos que aborda el manual. Luego, al final de la presentación tenéis mi correo electrónico, todo aquel que no tenga el manual y lo quiera recibir me envía un correo electrónico y yo le hago llegar la segunda versión. Bueno, pues personal de planta, temas de luego de formación, visitas, cómo había que limitar las visitas. Bueno, en personal de planta también el tema de control de accesos, medida de temperatura, como decía, formación, turnos, distancias, posiciones dentro de la cadena de producción. En cuanto a operaciones de limpieza y desinfección, pues cómo teníamos que revisarlas, extremar los controles dentro de las operaciones de limpieza y desinfección. Muy importante o muy interesante, todos los temas de prevención de la contaminación cruzada. Quizás además en aquel momento, no lo sé, habría que valorar si el modo de transmisión a través de superficies se le estaba dando una importancia que la percepción es que conforme ha ido pasando el tiempo ha ido ganando, digamos, todo lo que tiene que ver con contaminación por el aire y no solo con contaminación al aire a corta distancia. Pero bueno, en cualquier caso, prevención de la contaminación cruzada, estamos hablando de movimientos de personal, señalización de recorridos, los conductores, como el manejo de albaranes, la ventilación, el plan de control, cómo había que mantener el plan de control y posibles cambios en productos. En aquel momento pues era bastante previsible, luego no fue tanto, que podíamos tener problemas de abastecimiento de algún tipo de ingredientes y por lo tanto tener que hacer modificaciones en producto y bueno, pues un poco que teníamos que hacer en ese caso. La repercusión no fue mucho más allá de lo que en principio podíamos nosotros imaginar. Entre los dos webinars tuvimos cerca de 1000 asistentes. En el primer webinar, en el del día 17 de abril, hubo, creo que son 695, es decir, aproximadamente 700 asistentes. Nunca habíamos hecho ninguna actividad con tanto público y el manual entre la primera y la segunda versión ya va por encima de las 2000 descargas. Es decir, que en realidad la repercusión entendemos que ha sido muy alta. Esperemos que haya servido de ayuda a muchas empresas y yo lo único, acabar repitiendo el agradecimiento al sector, tanto por su ayuda cuando desarrollamos el manual como por la acogida que le dio y sobre todo por la respuesta que ha tenido en esta crisis. Mi correo electrónico está aquí abajo, en la última transparencia y nada más, me podéis solicitar ahí el manual todos aquellos que queráis. Muchas gracias, Roberto. Evidentemente, el manual ha sido muy útil para el sector y, bueno, agradecerte también el comentario sobre lo que comentábamos por WhatsApp, de la sociedad que funciona perfectamente. A continuación, va a tener la palabra Rosa Urdiales. Es licenciada en veterinaria por la Universidad de León, en la especialidad Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos. Actualmente es inspectora veterinaria en Gijón.
es compañera también, personal, o sea que nos conocemos desde hace muchos años. Rosa tiene una dilatada experiencia en administración, diferentes puestos técnicos, directivos, fundamentalmente del Principado de Asturias. Es miembro también de la Junta Directiva de nuestra sociedad, de SESAL, y ha participado en numerosas actividades formativas, desde el punto de vista también de lo que es la inspección y seguridad alimentaria. Y bueno, destacar también su tesina sobre quesos, que la ha llevado a ser una gran amante de este mundo. Y bueno, animaros también a participar en la última parte que tenemos de catas de quesos y cerveza. Gracias. Rosa, tienes la palabra. Rosa, tienes que poner el micrófono, no se te oye. A ver, ¿ya estoy? Ahora se te oye perfectamente, Rosa. Vale, perfecto. Bueno, estos son los nervios de principiante. ¿Me oís bien todos? ¿Se oye? Sí, correcto. Sí. Vale, bueno, pues voy a empezar. Como me ha dejado poco tiempo, voy a tratar de ser muy rápida para que haya luego ocasión para las preguntas. Se han dicho cosas muy importantes esta tarde. Yo voy a pasar por alto algunas de las que tenía preparadas porque creo que se han abordado con mucha más profundidad por ponentes anteriores. Bueno, para los que no me conocen, yo soy inspectora veterinaria en Gijón. Gijón está en Asturias. Asturias es una región en la que tenemos montañas, playas, mucho ganado y sobre todo muchos quesos. Es la región en la que más de Europa en la que más variedad de quesos hay, sin ninguna duda. Gijón está situado en el norte de la península, por si acaso hay alguien de fuera que no sabe dónde está, pues se lo recuerdo. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en qué es lo que ha ocurrido a nivel de inspección, de control de seguridad alimentaria a lo largo de toda esta situación, ¿no? Tenemos varias fechas que son bastante... Sí, perdón. ¿Estás haciendo presentación? ¿Perdón? ¿Estás mostrando alguna presentación? No la tienes compartida, no la has compartido aún. Ay, perdón. A ver. Antes sí, pero la has dejado de compartir. Vuélvela a compartir, por fin. Perdón. A ver si puedo ahora. ¿Ahora se ve? ¿Se ve ahora? No. Vaya. ¿Quieres que la lancemos nosotras desde aquí? Vale, pues igual sí, ¿no? Si es que si no se puede, si no la estoy compartiendo es que tengo algún problema con el Vale, si no, en el cuadradito con la flecha para arriba. Sí, ya lo he dado, ¿eh? A ver, vaya. Basta que quieras. Vamos allá, a ver. Escritorio. Nada, no puedo. Bueno, pues nada. Tranquila, Rosa, te la compartimos. No sé qué pasa porque no se me abre. No. Es como si quedara el ordenador bloqueado. No sé lo que pasa. Vale, no te preocupes, son cuestiones del directo. Ya veo. Apoya. Joder, sí, siempre pasa. Ahora sí. ¿Ahora la tienes ahí? Vale, ya está, te la estoy lanzando yo. Avísame cuando pueda pasar de diapo. Vale, sí, vete pasando. Jo, pero así es un poco de rollo, pero bueno, vale. Pasa, vete hasta la diapositiva más. Ahí, bueno, tenemos varias fechas que son un poco que marcan un poco un calendario importante en nuestras actuaciones de control oficial. Aunque, como bien ha dicho Roberto, esto no era una crisis de seguridad alimentaria, los inspectores de sanidad nos hemos visto muy implicados en la atención, sobre todo, y el asesoramiento a todo el personal inspeccionado sobre temas de COVID, aunque no era nuestra competencia, ¿no? El 30 de enero la OMS lo declara el brote como una emergencia de salud pública de interés nacional. El 11 de marzo se declara una situación de pandemia. El 14 de marzo pues ya se declara la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Pasamos. ¿Puedo yo pasarlo o no? Bueno, se genera pues una situación en la que todo es caos, desconcierto, miedo, improvisación. Pasa. En toda esta situación, el control oficial que nosotros mantenemos en toda la cadena alimentaria incluye varios apartados, ¿no?
Por un lado, hay un Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y luego planes autonómicos que incorporan inspecciones, auditorías, programas de muestreos, luego control de mataderos, todo lo que tiene que ver con las exportaciones, tramitación de registros sanitarios y autonómicos, gestión de alertas y denuncias. Bien, pues todo esto que veis aquí en rojo realmente son las actividades que se mantuvieron. Bueno, de cualquier manera, en la situación de confinamiento, la situación de confinamiento nos generó, bueno, pues una serie de incertidumbres, de preguntas, ¿no? En un principio, bueno, pues estaba la cuestión de si aquello era un problema de seguridad alimentaria. Se nos planteó también qué hacíamos con el control oficial, puesto que nuestras actividades son presenciales. Por una parte, se había decretado un aislamiento, digamos, un confinamiento de las personas, y de lo que se trataba era de evitar desplazamientos innecesarios. Por otra parte, nuestra actividad de control oficial, bueno, pues se consideraba o no una actividad esencial. Por otra parte, también vimos que no en todas las comunidades autónomas había el mismo planteamiento, y luego en todo esto, qué papel jugaba la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. No hay que olvidar que las competencias en materia de control alimentario son de tipo, bueno, son autonómicas, ¿no? Están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Pasa? En todo esto, entre toda esta situación de incertidumbre, bueno, pues hubo como varios toques de atención, varias llamadas, ¿no? Por un lado, la Comisión Europea alertó de una posible existencia de más casos de fraudes y de problemas de seguridad y nos recomendó priorizar controles oficiales derivados de las alertas y de los problemas de fraudes. La Comisión Europea también en marzo publicó un reglamento de ejecución en el que de alguna manera permitía una cierta flexibilización en los controles. Y luego la Agencia Española de Seguridad Alimentaria también a finales de marzo, como consecuencia de esta publicación de la Comisión Europea, lo que hizo fue mandar un documento de recomendaciones a las comunidades autónomas para continuar con los controles oficiales, es decir, hacer una llamada para que esto no se parara, porque realmente la seguridad alimentaria había que garantizarla. El control oficial durante el confinamiento en todas las comunidades autónomas en ningún momento se paró, a pesar de que algunos periódicos y algunos medios de comunicación pues sacaban noticias diciendo que las empresas alimentarias estaban sin controles. Realmente, las actividades que permanecieron sin ninguna interrupción fueron la inspección en mataderos, la expedición de certificados, la tramitación de las autorizaciones administrativas para las empresas, la gestión de las alertas alimentarias y la gestión de denuncias y brotes. Tras las recomendaciones de la ESAN, varias comunidades autónomas elaboraron un procedimiento para priorizar la realización de un número de inspecciones, y también se puso en marcha en algunas comunidades autónomas el teletrabajo. ¿Qué dificultades hay en este momento? Bueno, pues la Administración no está preparada para el teletrabajo. No tenemos medios informáticos ni buenos sistemas de comunicación para poder realizar este tipo de actividades en nuestro domicilio. Para poder hacer trabajo in situ, inspecciones, falta material de protección para llevar a cabo las inspecciones, hay mucha preocupación en todos los establecimientos alimentarios, hay mucho nerviosismo, hay clientes que incluso ven mal que estemos allí, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, hay un gran desconocimiento sobre la posibilidad de transmisión del virus a partir de los alimentos. Pasamos. Bueno, empiezan a aparecer guías de buenas prácticas en estos momentos. Roberto nos ha explicado la que sacaron en AINIA y otras de otros organismos oficiales. Pasamos. Por otra parte, vemos que las empresas alimentarias, bueno, reaccionan muy bien. El sector alimentario enseguida tomó medidas, se elaboraron protocolos importantes. Y, por un lado, las grandes empresas respondieron muy bien, y el pequeño comercio y la hostelería, pues bueno, pues ahí el comportamiento fue un poco diferente. En la hostelería se cerraron múltiples establecimientos, salvo aquellos que servían comida a domicilio, pues los demás estaban todos cerrados. Que servían comida, bueno, que no se consumía en el establecimiento. Y luego las tiendas de barrio y los comercios de proximidad de supermercados y de tiendas minoristas incrementaron su actividad en un momento dado bastante. Pasamos. Pasa. Seguimos con el momento de la apertura
se empiezan a elaborar un montón de guías, también, o sea, de trípticos, de información para ayudar a los comerciantes a reabrir sus establecimientos. Se empiezan a poner en marcha las famosas certificaciones COVID-free y demás, familia. Empezamos a cuestionarnos si sirven de algo, empieza a haber críticas, la organización de consumidores, ponen en cuestión también este tipo de certificaciones. ¿Sigue? Entre medias, pues aparecen varias organizaciones internacionales que de alguna manera nos trasladan cierta tranquilidad diciendo que no hay evidencias de que el virus se pueda transmitir por vía alimentaria. ¿Pasa? La última es la de la ICMSF, que dice claramente que no hay evidencia documentada de que los alimentos sean una fuente o vehículo para la transmisión del SARS-CoV-2. No obstante, bueno, como ocurre en cualquier amenaza biológica, hay que estar atentos para lo que vaya surgiendo. Yo creo que Albert Bosch nos ha dado una explicación estupenda sobre cómo está el tema en este momento. Pasamos. Y bueno, pues en todo este caos no a todo el mundo le va mal. Las empresas de mensajería y los repartidores de comida a domicilio pues incrementan su actividad. Los obradores de comida para llevar también trabajan más. Los comercios de proximidad, los aplicadores de tratamientos de DDD también tienen un incremento de facturación importante. Y luego la venta de dispositivos productores de ozono, que ha habido un bombardeo, ya se ha comentado en charlas anteriores, pues impresionante. Pasamos. Se inventan cosas de todo tipo y llegamos un poco al final ya de la charla, ¿no? Un poco en línea de lo que comentaba el anterior ponente de Premium Lab. Yo me pregunto si es posible realizar controles oficiales de manera remota. Hay una experiencia en algún sitio que ya se está haciendo esto y la verdad es que tiene una pinta buenísima. Concretamente en Carolina del Sur están haciendo controles oficiales de manera remota y bueno, pues yo creo que es algo que hay que estudiar y valorar y bueno, pues veremos, ¿no? Hay un problema y es que no todas las empresas tienen buenas conexiones para hacer una transmisión de datos, ni tampoco la administración tiene una buena infraestructura informática, ni tampoco unas buenas conexiones. No tenemos cultura ni en la empresa ni en las administraciones para esta forma de control. Y luego no toda la documentación que tienen las empresas está en soporte digital. ¿Pasa? Bueno, pasa otra vez. Bueno, entonces yo creo que aquí se nos abre una nueva oportunidad con esta situación de pandemia que hemos vivido. Creo que hemos conseguido unas mejoras en seguridad alimentaria como efecto rebote o efecto secundario de los protocolos que se han puesto en marcha para controlar la transmisión del COVID, que han mejorado mucho la seguridad alimentaria. Nunca hemos visto los aseos de los bares y de los restaurantes tan limpios, por lo menos en las inspecciones. Y lo que no hemos conseguido con muchos años de inspección, pues lo ha conseguido también esta pandemia, que es eliminar los pinchos de las barras de los establecimientos de restauración, ¿no? Por otro lado, a nivel tecnológico, se están acelerando digamos, pues todos los cambios que son necesarios. Esto, bueno, yo en mi administración lo estoy viendo, que nos están dotando de mejores equipamientos. Por otro lado, los consumidores nunca han estado tan pendientes de lo que estamos haciendo, tanto nosotros como las propias empresas. Y yo creo que también en una posibilidad que contempla el reglamento último de controles oficiales, que permitiría valorar la posibilidad de tener en cuenta los programas de calidad de las empresas privados para establecer de alguna manera la frecuencia de las inspecciones de control oficial. Creo que es un buen momento para abordar estas cuestiones. ¿Pasamos? ¿Pasa? Bueno, para finalizar, espera, ponme la anterior, por favor. Bueno, como reflexión total, tal vez sea hora de ponernos manos a la obra, de reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, lo que es claramente mejorable y cómo podemos adaptar nuestros planes de control oficial a esta nueva situación y a las que se puedan dar en el futuro. Y aunque a pesar de los fallos tecnológicos, creo que me he apurado bastante, ya he acabado. Muchas gracias. Esto es todo, amigos, y lamento los inconvenientes. No, muchas gracias, Rosa. Son cuestiones del directo que a veces pasan y bueno, pues no sé lo que ha pasado. También es lo que se nota y tal y eso es la ya. Hemos probado y me ha salido todo bien y justo ahora, plum, se me ha averiado. Es increíble. Sí, es lo que pasa con todas las pruebas que hemos hecho. Vale, nos queda solamente tiempo para una pregunta, ya lo siento. Las demás las contestaremos posteriormente por vía correo electrónico.
Y bueno, hay una que es recurrente, que se repite, es ¿qué opinión tenéis para los 3 de las certificaciones tipo COVID-free? Bueno, si queréis, empiezo yo con este tema. Vamos a ver, yo creo que el tema de las certificaciones y sobre todo en este caso que, por decirlo de alguna manera, han sido certificaciones en caliente, es decir, han sido sistemas pensados rápidamente para dar una respuesta a una realidad nueva. No son muy de... Es decir, mi opinión es que no son muy eficaces por varios motivos, ¿no? Primero, por la aparición de multiplicidad de sellos. ¿Eso qué hace? Bueno, eso hace que el consumidor no reconozca realmente lo que hay detrás de cada uno, ¿no? Ya es un problema, y a veces no lo decimos, pero yo creo que ya es un problema tener esquemas en seguridad alimentaria como BRC, IFS, ISO 22000. Ojalá tuviéramos solo uno y bueno, pues tenemos varios. GFSI ha hecho muchos esfuerzos por intentar solucionar esta situación, pero bueno, en realidad siguen coexistiendo, pues no digamos sellos nuevos como pueden ser esto del COVID-free, si es que de alguna manera se puede certificar que una instalación está libre de COVID, que es otra cuestión, sería esa denominación que no parece muy adecuada. Para nosotros la certificación solo tiene realmente sentido cuando es acreditada, y en este caso estamos hablando de esquemas que no son acreditables, o cuando por lo menos se refieren a un referencial que sea comúnmente aceptado. Yo creo que ahí sí que el Instituto de Calidad Turística creo que ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por tener una serie de referenciales bastante conocidos y asumidos dentro del sector hostelero. Creo que bueno, puede ser una buena iniciativa, pero en realidad creo que son poco efectivos. Yo creo que el consumidor al final acaba entrando en los establecimientos donde ve medidas de forma visible, y donde ve a una persona sin una mascarilla, pues da igual que haya un simbolito fuera o no. De acuerdo con lo que comenta Roberto, pero también hay que tener en cuenta que en el momento en que estábamos saliendo del confinamiento, al menos la percepción que nosotros teníamos, muchos clientes nos pedían ayuda a nivel de formación, a nivel de qué protocolos, qué tenían que hacer, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta las distintas organizaciones, ¿no?, y los recursos que tienen. Entonces, nosotros, por ejemplo, pusimos en marcha un distintivo que remarcábamos siempre que no era una certificación, era como un acompañamiento, diríamos, al cliente, y que lo que hacíamos era una verificación de que habían implantado una serie de medidas. Entonces, yo creo que seguramente el debate está en cuando empiezas a decir COVID-free y cosas así, ¿no? Nosotros lo que decíamos Perdóname, es que me dices desde la organización que vamos muy tarde, ya lo siento. He visto responderemos por el chat vía posterior. Varias preguntas, contestaremos algunas muy interesantes, intentaremos darle respuesta a todas por vía correo electrónico. Vale, gracias Jordi, gracias Roberto y gracias Rosa por vuestra participación. Damos paso a las comunicaciones libres, ¿de acuerdo? Venga, que Dani os está esperando con mucha ilusión.
Buenas tardes, estamos aquí de nuevo. Gracias a todos por seguir. Me sabe mal que la otra mesa que estaba siendo tan interesante se tenga que cortar de esta manera tan brusca, pero es que en CESAL queremos cumplir los tiempos. Bien, así sin más dilación, deciros que vamos a abrir ahora un turno para que 4 personas, que os iré diciendo quiénes son, presenten sus 4 comunicaciones libres. Estas personas van a disponer de muy poco tiempo y las preguntas las haremos al final. Para las preguntas lo que os pedimos es que en el chat pongáis vuestro nombre y a quién le dirigís la pregunta. Pero os repito que esto lo haremos al final. Así, en primer lugar, tenemos a José Juan Rodríguez Jerez, que ejerce como catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad Autónoma de Barcelona y nos presentará su trabajo sobre gestión del riesgo en seguridad alimentaria en función de la legislación vigente y el tamaño de la muestra para el control de Listeria monocytogenes. Cuando quieras, José Juan, adelante con tu comunicación. Muy bien, muchas gracias. Es un trabajo que hemos realizado dentro del área de nutrición y bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y en este caso, pues en principio nos planteamos justamente la realización, que es en realidad más que un trabajo en sí, es una idea sobre la que vamos a empezar a aportar ideas y recursos, básicamente porque lo que vamos viendo es que a la industria alimentaria tiene a veces dificultades en la toma de decisiones en cuanto a si un lote es aceptable o no es aceptable ante la aparición, por ejemplo, de un patógeno, ¿no? De la misma manera, los inspectores pues acuden a las industrias alimentarias a hacer las correspondientes inspecciones y nos damos cuenta de que en muchas ocasiones pues ven a lo mejor a veces un resultado de posible presencia de un patógeno o no y hay que interpretar bien hasta qué punto eso cumple o no cumple con la normativa, con la legislación vigente. Luego, en general, ante la presencia de un patógeno hay que hacer una interpretación de resultados y la interpretación no se puede hacer desde un punto de vista simplemente muestral, una muestra, un resultado, sino que el muestreo es que realmente es el pilar de los análisis. Y al final la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el N? Y eso es una pregunta habitual. ¿Cuántas muestras tengo que analizar por lote? 1, 5, 10, 6, ¿cuántas? Claro, por otra parte tenemos el ejemplo con Listeria monocytogenes, en el que la ley nos marca un límite que son 100 UFCs por gramo, ¿no? ¿Es suficiente 100 UFCs por gramo? Esa es la pregunta. ¿Es más, es menos? ¿Y si sale una? ¿Y si no sale ninguna? En realidad, la respuesta a estas preguntas es simplemente el abordaje estadístico. Y aquí hay 2 palabras, el límite o la frontera, ¿no? El valor, estos 100 UFCs por gramo, es un límite, es decir, hacia dónde van los resultados es una frontera que no puedo pasar en ningún caso porque si la paso directamente se desastre. En realidad, si hacemos un buen abordaje estadístico, la interpretación, aunque no nos lo parezca, es sencilla, ¿vale? Todo esto gira alrededor de una cuestión que es el muestreo. Y entonces, en el muestreo hay una serie de errores y los errores son malas decisiones. Como pongo aquí en la imagen a la derecha, tenemos un grupo de datos y nosotros tenemos que ir extrayendo esos datos. El problema es que siempre tendemos a pensar que los datos son homogéneos, como todas estas personas que están en el centro del grupo, mientras que los datos suelen ser heterogéneos, ¿no? Para evitar esas malas decisiones, pues lo más importante es el número de muestra que estamos haciendo, ¿eh? El mínimo requerido es de 5 y eso hay que tenerlo claro. El mínimo requerido es de 5, solo que lo que hay que tener en cuenta es en cuánto tiempo, que esa es la siguiente cuestión que nadie se plantea. 5 al día, 5 a la semana, 5 al mes. Hay otros errores, por ejemplo, como tomar muestras de forma no representativa. El ejemplo más característico es que no sean aleatorias. Tenemos 10.000 muestras, de las 10 tengo que coger 5. La manera correcta es entrar en una tabla de números aleatorios y ver cuáles son las 5 unidades que tengo que coger. Y esto cada vez, aunque tenga que abrir un lote, aunque tenga que abrir un palé, lo que sea, ¿no? Lo habitual es que se diga, bueno, pues cojo estas 5, repartidas al azar es lo que a cada uno de nosotros nos parece al azar y eso no suele ser así, ¿vale? Un mal etiquetado en cuanto a información de producto, sobre todo porque dependiendo del tipo de producto
el objetivo son 100 o el objetivo es 0. Un almacenamiento inapropiado, cumplimiento de la legislación. Al final, lo que hay que tener bien claro es que el objetivo es cumplir con la ley, porque la ley es el mínimo, no es el objetivo. El objetivo no puede ser ir a cumplir con la ley, sino que tiene que ser cumplir desde siempre de partida con ella. Entonces, el plan de muestreo, adaptarse a los objetivos, es decir, a qué queremos. Y muchas veces esos objetivos dependen de lo que cada uno puede pagar, ¿eh? De hecho, es lo que vemos en la industria. La gente dice, yo voy a analizar 3 a la semana porque no puedo pagar más, ¿no? Bien, pues yendo a la cuestión, en principio como abordaje aplicable, ¿vale? La idea es cumplir con la ley sin un coste excesivo, ¿de acuerdo? De manera que pueda ser aplicable y para eso necesitamos recursos estadísticos, ¿vale? Bien, y hay un parámetro que es el FSO, el Food Safety Objective, ¿vale? Ese FSO sale de la interpretación de resultados, pero es el objetivo que tiene que tener cada empresa. Cada empresa debe decidir si quiere verificar sus datos, su información al día, a la semana o al mes, porque en función de cada cuánto tiempo haga sus análisis va a obtener un resultado. Tened en cuenta una cuestión. Un lote es realmente seguro cuando en un número de 60 muestras, no de 5, no hay ninguna presencia. Si no es como tirarnos, como es esta imagen, hacernos de repente tirarnos en la nieve y en vez de la nieve directamente sobre el hielo y además sin material, ¿no? Pues al final es peligroso, ¿eh? Bien. Fijaos en esta tabla que pongo aquí, en esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica de normalidad. Y si os fijáis, la definición de normalidad nos viene en que la media más menos una desviación estándar engloba al 68% de la población. 2 desviaciones estándares nos van a englobar el 95,4% y 3 desviaciones el 99,6%, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues como veis en la siguiente tabla, estos son ejemplos, por ejemplo, en la toma de decisiones sobre resultados analíticos para Listeria monocitógenes. Mucha gente está obsesionada en esto, que pongo en rojo. 1, 2, 3, 4, 5 muestras, ¿no? Pues fijaos cuando vamos a recuento. Si os fijáis en este lote, por ejemplo, de aquí, de muestreo 1, 1, 0, 0, 0, 99. Cualquiera que vea esta serie sin hacer un análisis estadístico pensaría que este lote es aceptable. En todas las muestras tiene menos de 100. Si no, fijaos, la media es 20, la desviación típica 44. Si nos vamos al 99%, el resultado de la media más 3 veces la desviación típica sería 152. Este lote no sería aceptable y tendría que ser retirado. Si no hay un abordaje estadístico, el lote se aceptaría y, sin embargo, de acuerdo al criterio estadístico, este lote no sería aceptable. Si lo sacamos a mercado porque en ningún caso hemos llegado a 100, estaríamos poniendo un producto inseguro en el mercado. Simplemente ¿por qué? Porque la desviación es tan grande, podemos pasar de 0 a 99 en una muestra. Luego quiere decir que no hay control. Cuando la desviación es muy alta, significa que la empresa no está controlada, correctamente controlada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Corregir las desviaciones que nos puedan permitir llegar hasta el 99 o el lote no es aceptable. Sin embargo, si nos vamos a un lote, al segundo, todo 99, cualquiera que viera este lote diría, vale, no llega a 100, pero, oye, ¿qué hago con él, no? Este lote sería perfectamente aceptable. Estamos al límite, pero estamos cumpliendo con la ley porque nuestra variación es 0. ¿Vale? Y sin embargo, un lote estándar donde vemos que en ningún caso llegamos a 100 con variaciones en los recuentos, significaría exactamente igual que la media menos la desviación típica, pues estaría dentro de rango. Fijaos que esto es importante sobre todo porque sin un abordaje estadístico difícilmente podemos llegar a saber si el lote realmente es seguro o no es. Por otra parte, tenemos la FSO aplicable a los inspectores, ¿no? A veces nos fijamos mucho como inspectores en el entorno en el que estamos y hay que recurrir a los datos, ¿no? La administración pública hoy en día, para aceptar o rechazar un lote, hace un análisis N5, un contradictorio N5 y un dirimente N5. Es decir, para el cumplimiento de la ley hay que llevar un análisis de 15 muestras. Si en la administración pública, que es quien verifica si un lote es aceptable o no, saliera una presencia en 5 muestras y en el siguiente análisis no saliera presencia en 5 muestras,
directamente el lote sería aceptable para el consumo. Luego, el criterio de seguridad nos lo marca la evaluación del riesgo que se hace de acuerdo con la ley y con la interpretación que se hace en la inspección, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos aceptar la presencia de una muestra con Listeria monocytogenes si vamos a presencia-ausencia en un total de 15 muestras. Y ese sería el límite legal. Si nosotros estamos por debajo de un en 15, el lote, las muestras serían perfectamente aceptables. Si estamos por encima de este nivel de presencia, el lote habría que destruirlo, no sería apto para consumo. La cuestión, que es la pregunta respecto a la FSO, es si esa verificación la vamos a hacer cada día, 15 muestras al día, cuando la gente dice, es que 5 es mucho, estadísticamente tiene que ser 15. Si hacemos 15 a la semana, si hacemos 15 al mes, ¿de acuerdo? Ese es un poco el criterio y va a depender en principio de cada empresa. Obligatoriamente es necesario hacer un seguimiento de los resultados y poder dar un histórico a lo largo del tiempo para verificar si cumplimos con este FSO mínimo o no lo cumplimos, ¿de acuerdo? Pues he ido un poco deprisa, sobre todo por si hay preguntas. Muchas gracias por la atención. No, José Juan, lo has hecho muy bien, te has ajustado exactamente al tiempo. Cómo se nota que tienes tablas y que das clases. Bien, ahora ya pasamos a la siguiente persona que hará también una exposición de su trabajo. Ella es Carolina Ripollés y está ejerciendo como profesora asociada en el área de nutrición y bromatología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella nos presentará una ponencia por título Influencia de la microbiota dominante en industria cárnica sobre el desarrollo de biofilms de Listeria monocytogenes, en busca de alternativas que combatan su persistencia. Cuando quieras, Carolina, puedes ya empezar. A ver. Yo no estoy escuchando. Carolina, disculpa, tienes que encender el micro. Exacto. Hola. Hola. Es que se me estaba silenciando, creo. ¿Ahora se me escucha bien? Muy bien, Carolina. ¿Se escucha bien ahora? Vale. Muy bien, estás ya en directo y cuando quieras puedes empezar. Vale, bueno, pues en ese caso, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y al Comité Científico por aceptar la comunicación. Bien, como todos ya sabemos, un microorganismo que plantea un desafío continuo para la industria alimentaria es Listeria monocytogenes. Este patógeno tiene la capacidad de producir biofilms que le permiten, como estrategia adaptativa, sobrevivir, persistir durante largos periodos de tiempo en la industria alimentaria. Aunque todos somos muy conscientes del riesgo que supone, el patógeno con una mayor tasa de mortalidad a nivel europeo, muy implicado en contaminaciones postproceso, productos RTE, en definitiva, que es un problema más que evidente para la industria alimentaria, resulta, si más no, sorprendente que no seamos capaces de controlarlo, lo que nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Es suficientemente adecuado el programa de higiene actual para combatir su persistencia en la industria alimentaria? Mi nombre es Carolina Ripollés, soy investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y vengo precisamente a poner sobre la mesa la necesidad real que tenemos de buscar alternativas para su control. En este caso, los sistemas de limpieza y desinfección conceptualmente pretenden llegar a lo que nosotros consideramos como nivel de riesgo cero y eso conlleva una ausencia total de microorganismos en las superficies industriales. Pero en la realidad eso no ocurre así. En la mayoría de ocasiones tenemos ciertas características que influencian a que cada industria tenga un ecosistema propio denominado microbiota residente. Los microorganismos de la microbiota residente van a influenciar en diferente grado al crecimiento, a la supervivencia, a la protección o a la inhibición
de patógenos. Por tanto, su estudio es completamente esencial para el desarrollo de cualquier alternativa de control. En esto es precisamente en lo que estamos trabajando durante los últimos 5 años. 2 proyectos nacionales que tienen por objetivo controlar Listeria monocytogenes en la industria alimentaria. De hecho, como parte de uno de estos estudios, se evaluaron diferentes superficies de una industria de procesamiento de cerdo ibérico y se encontró que habían determinados perfiles microbianos en los que abundaban 3 géneros distintos: Pseudomonas, Bacillus y especies del género Cándida. De hecho, se correlacionaron los perfiles ecológicos encontrados con la detección de Listeria monocytogenes y se vio que ésta se detectaba cuando había abundancia en determinadas especies del género Pseudomonas y, sin embargo, no se detectaba cuando había un rango de contaminación basal por aerobios mesófilos en principio algunas especies del género Bacillus. Por tanto, podría ser una alternativa el hecho de potenciar una microbiota, un ecosistema que nos beneficie para reemplazar el crecimiento de microorganismos patógenos. Esto nos daba el sustento suficiente como para evaluar aquellos aislados más frecuentes de entre los géneros, su influencia con Listeria monocytogenes. En la presentación de hoy tan solo nos vamos a centrar en los resultados derivados de Pseudomonas por falta de tiempo, pero en ocasiones futuras esperemos que podamos coincidir para discutir más ampliamente los resultados que derivan de estos bloques experimentales, en específico Bacillus, porque hemos llegado a encontrar algunas cepas con características y potencial para poder aplicar como biocontroladores. Bien, ¿qué realizamos a nivel experimental? Biofilms biespecies conformados por el patógeno diana, Listeria monocytogenes, y Pseudomonas, en este caso Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas fragi. Dejamos los biofilms incubando durante 72 horas y a continuación realizamos un lavado y renovación del medio de nutrientes para ver el impacto que esto tenía precisamente en la consolidación de biofilms mixtos y su influencia en el tiempo, a 24, 48 y 72 horas más respecto el bloque de incubación inicial. ¿Qué resultados obtuvimos? A continuación se os muestran 2 gráficas diferentes. En azul más oscuro se puede ver la abundancia que había en el biofilm mixto de Listeria monocytogenes y en azul más clarito podéis observar la abundancia de Pseudomonas, en este caso fluorescens, en este caso fragi. Los resultados demuestran clarísimamente cómo hay una gran predominancia del género Pseudomonas frente a Listeria monocytogenes. De hecho, esto ha sido también reportado por otros autores, como por ejemplo Pang y Jung en el 2019 o Heidi y colaboradores en el 2018, quienes precisamente indican que en coexistencia en un biofilm mixto Listeria monocytogenes con Pseudomonas, este puede llegar a conformar hasta el 90% de la estructura. No obstante, aunque predomine Pseudomonas en ambos casos, Listeria continúa estando en ese biofilm y de hecho está con el mismo recuento, con el mismo crecimiento que si estuviera en biofilm monoespecie como control. Para eso me voy a referenciar a otra tabla y después seguiremos comentando un par de cosas sobre estas figuras. En esta tabla, ¿qué podemos ver? Vemos precisamente el recuento de Listeria monocytogenes en biofilm monoespecie, es decir, un control propio para saber su crecimiento bajo las condiciones experimentales ensayadas, y el recuento de Listeria monocytogenes cuando coexiste con Pseudomonas fluorescens, en este caso, y Pseudomonas fragi. Tal y como podéis observar, no se demostraron diferencias significativas entre los 3 grupos de estudio. Por tanto, Pseudomonas fluorescens ni Pseudomonas fragi influyen positivamente o negativamente a la tasa de crecimiento propia que tiene Listeria monocytogenes. Por tanto, si Pseudomonas está, Listeria monocytogenes va a poder seguir estando. De hecho, va a poder estar incluso siendo protegida. Y para poder reforzar esto, necesito que
miremos otra vez la figura que os he enseñado antes. Tras el lavado y renovación del medio de cultivo, si nos fijamos en el caso de Pseudomonas fluorescens, Listeria monocytogenes, su porcentaje de abundancia aumenta. En consecuencia, Pseudomonas fluorescens se reduce. Esto puede estar pasando por dos cosas. Listeria monocytogenes se ancla muy bien a la superficie, que ha sido altamente reportado por autores, se puede encontrar en la literatura científica. Pero por otra parte, Pseudomonas fluorescens, en este caso, puede estar depositándose en las capas más externas, por así decir, del biofilm. Por tanto, en las coberturas más externas. Esto precisamente también ha sido demostrado por otros autores como Puga y colaboradores en el 2018, quienes indicaban que Pseudomonas tiene tendencia a estar en las coberturas más externas y sobreproducir matriz, con el objetivo de proteger y generar una estructura mucho más robusta. Por tanto, si nosotros aquí aplicamos un lavado, lo que podemos estar haciendo es eliminando Pseudomonas, pero Listeria monocytogenes va a seguir estando, incluso llegando a capas más superiores. Lo que, si esto se traduce a nivel industrial, puede tener mucha relevancia. Biofilms mixtos a nivel industrial que podamos encontrar con Pseudomonas coexistiendo con Listeria se puede ver protegida, generando dos problemas potenciales. Primero de todo, no vamos a poder detectar suficientemente bien al patógeno con los sistemas de muestreo actuales que tenemos. Por tanto, podemos conllevar a una infravaloración de los puntos de contaminación y, por consecuencia, una falsa sensación de seguridad. Y, por otra parte, si aplicamos sistemas de higienización habitual, lo que puede estar pasando también es reducir la contaminación total y que se movilicen aquellos microorganismos que estén en zonas más profundas de ese biofilm, lo que conlleva un posible riesgo de contaminación a otras zonas de la planta. Por ello, hay que desarrollar estrategias antibiofilm específicas y dirigidas, así como también sistemas de muestreo representativos, sistemas de detección fiables y representativos. No hay que olvidar que si al final vamos con la idea de poder potenciar un ecosistema que nos beneficie, no podemos olvidar el efecto o el papel que tiene Pseudomonas con Listeria monocytogenes, lo que nos lleva a la conclusión de esta pequeña parte del estudio, que sería Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas fragile no potencian ni inhiben el crecimiento de Listeria monocytogenes, no obstante el patógeno permanece en el biofilm siendo incluso protegido. A continuación os dejo un listado de referencias que se han ido utilizando para la presentación y antes de finalizar la exposición, en nombre de la Asociació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments, pues nos gustaría agradecer al comité de la CESAL que nos haya dejado participar conjuntamente y colaborar y que estamos dispuestos pues en temas de difusión, que estamos dispuestos pues a seguir colaborando en ocasiones futuras, y agradecer también al equipo de investigación, dos personas que no aparecen en la foto, Mireia Guitán y Kevin Pizarro, que realizaron su TFG con nosotros y contribuyeron también en resultados al proyecto, Anne-Sophie Jascoet, Brian Cervantes y Tina Mazaeri por todo su trabajo en el laboratorio y, como no, pues a José Juan Rodríguez por su constante soporte y dirección. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Carolina. Has estado bien, pero cuando te vea en la facultad te estiraré las orejas porque te has pasado un minuto y ya sabes que eso. Pero ha estado muy bien. La verdad es que la exposición es muy clara. Has hablado con una contundencia y una claridad excepcional y ya hay algunas preguntas que después comentaremos. Bien, venga, muchas gracias. De nada, de nada. A continuación tenemos con nosotros a Josu Garayalde, que es director de promoción sectorial de la Fundación ASI. Cuando quieras, Josu. Bueno, perdona, nos presenta los platos solidarios de caserío.
Cuando quieras, Josu. Bien, bueno, voy a intentar compartir la presentación. A ver si lo consigo. Pantalla completa. Bien, creo que yo por lo menos la estoy viendo, no sé si vosotros la podéis ver. Sí, si me lo vemos. confirmáis. Bien. Sí que la vemos, vale. Josu. Bien, bueno, lo primero, agradecerle a la SESAL la oportunidad que nos ha dado para hacer la presentación de este pequeño proyecto que, bueno, yo creo que es una rara avis en estas jornadas que estáis desarrollando, porque entre tanta ponencia de sesuda, pues esto yo creo que, bueno, viene a ser un poco anecdótico. Nos lo planteó la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, el ICA, nos planteó la posibilidad de hacer esta presentación y, bueno, no sé por qué, pues a alguien le gustó y bueno, dijimos, pues vamos a explicarles lo que hemos hecho. Es un pequeño proyecto que surgió con el desarrollo de la pandemia, no tiene que ver con la seguridad alimentaria, sino más bien con la reducción del vertido de alimentos o con el desperdicio, con la reducción del desperdicio de alimentos. Y bueno, le pusimos como nombre Jakioro, Baserriko Otordu Solidarioa, que en euskera significa un plato solidario de caserío. Bueno, por explicar, bueno, no hace falta que os recuerde que bueno, en primavera la situación, bueno, con la COVID se desató allá por marzo con el confinamiento de toda la población en sus domicilios. Eso trajo consigo que parte del sector productor vasco, compuesto sobre todo por pequeños productores, se encontró con un problema. Las ferias, los circuitos cortos de comercialización en algunos casos se vieron limitados y además la hostelería, que en gran parte era la consumidora de esos productos, pues se cerró completamente. Eso trajo consigo que el Gobierno vasco implantara un servicio de gestión de excedentes con el que, bueno, desde la Fundación ASI y en colaboración con otros agentes intentamos que esos excedentes alimentarios pues, no acabaran vertidos, sino que fueran destinados a nuevos canales, como podría ser la gran distribución. Pero a su vez surgía un problema con el cierre de los comedores escolares, con el aislamiento de la población mayor y con la población más pues, emigrante y la población, vamos a decir, socialmente más sensible en sus domicilios. Pues bueno, ahí había unos problemas de suministro alimentario y el Gobierno vasco puso en marcha un programa que se llamó Guztion Artean, que significa entre todos, para apoyar a estos colectivos. Bien, en este contexto la Fundación ASI, que es bueno, la fundación del sector público vasco para el desarrollo y la competitividad del sector primario y el medio rural de Euskadi, se puso en contacto, tiene un programa de visibilización de los compromisos que las distintas empresas de Euskadi puedan tener con el sector primario y el sector rural. Se puso en contacto con la Fundación Orona, Orona Fundazioa, que es una entidad del grupo empresarial Orona. Estos se dedican a, ellos dicen sistemas de movilidad, pero en realidad pues básicamente se les conoce por los ascensores que fabrican. Es un grupo de empresas industriales que fabrican distintos elementos de movilidad, pero tienen una fundación con objetivos sociales y esta fundación tiene dentro de tiene un campus que se llama Orona Ideo y allí tienen un proyecto que se llama Proyecto Diámetro 200. Este es una cocina central, una cafetería, un restaurante que da servicio a varias plantas productivas e instalaciones del Grupo Orona y bueno, básicamente los menús de los trabajadores y los servicios de restauración. Con la pandemia y basado sobre todo en producto local, en producto de cercanía, un proyecto que por eso mismo se llama Diámetro 200. Ellos compran toda la producción que destinan a sus comedores en un diámetro de 200 kilómetros alrededor de las instalaciones de Orona, que están en Hernani, Guipúzcoa. Y con la pandemia, pues estas instalaciones se paralizaron porque decidieron cerrar los comedores. Bueno, todo, vamos a decir, en aquella situación, pues se paralizó todo. Esas cocinas industriales, que tienen todos los permisos sanitarios para la producción y distribución de comidas a terceros, pues se encontraban paradas.
Vista por una parte la necesidad y por otra parte la oportunidad de unas instalaciones industriales disponibles, pues bueno, se estableció un convenio de colaboración que se llamó Jaquioro entre la Fundación Orona y la Fundación ACI, básicamente para hacer platos solidarios con productos de caserío. El proyecto Jaquioro recibía los excedentes de los productores que no podían comercializar sus productos por sus características. Se desarrollaron una serie de platos, con eso básicamente un producto refrigerado, con consumo preferente de 10 días, sin alérgenos, en la mayoría de los casos sin gluten, adaptado a distintas opciones religiosas, dietéticas, a sectores poblacionales sensibles, buscando cubrir demandas que no estuvieran cubiertas como pues, vegetales, proteínas de calidad, con distintos formatos de recetas y se puso en marcha esa instalación industrial de una forma bastante rápida. El 13 de marzo nos confinaron, para el 22 de abril ya teníamos las primeras entregas de productos, se desarrolló desde el formato, el packaging, el etiquetado, el diseño de las producciones. Se pusieron esas cocinas a producir con la colaboración de muchos operadores del sector primario vasco y se hacía la distribución en colaboración con la Cruz Roja, porque todos los jubilados que trabajaban, al menos en Euskadi, en los bancos de alimentos se recluyeron en casa y no querían salir. Entonces, pues bueno, el reparto se tuvo que hacer con la Cruz Roja. Nos pusimos un objetivo para hasta el 30 de octubre, acaba ya esta semana, un objetivo de unos 264.000 raciones. Andaremos ahí aproximadamente. Para el 15 de octubre ya habíamos repartido más de 200.000 raciones a colectivos necesitados. Y bueno, el balance fue muy positivo porque bueno, era un proyecto colaborativo entre el sector primario, la administración, el sector industrial, fundaciones de carácter social. A nosotros nos pareció pequeño pero bonito y bueno, aunque no tenga mucho que ver con la seguridad alimentaria, pues espero que os haya gustado a todos y cualquier duda, pues muchas gracias, eskerrik asko en euskera, y podéis hacernos todas las preguntas que queráis e intentaremos responderlas todas a través del correo electrónico. Muchas gracias, Josu. Te has adaptado perfectamente al tiempo. Las preguntas, como vamos bien de tiempo, podremos resolver unas cuantas aquí. ¿De acuerdo? Bien, y ahora para acabar esta ronda de comunicaciones de hoy, pero no cerréis porque haremos preguntas luego, tenemos a Sandra Castañé, que es la jefa de sección de salud del Ayuntamiento de Mataró. Ella nos presentará un trabajo que han realizado también allá colaborativamente, que es riesgo de COVID-19 en los establecimientos alimentarios y de restauración. Cuando quieras, Sandra, ya tienes. Gracias. Intento compartir pantalla. ¿La estáis viendo? No, de momento no. Vale. Venga, probamos otra vez. Aquí. ¿Ahora, quizá? Ahora sí. Ahora minimízame a mí, que me tienes en un lateral. Perfecto. Ahí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Agradecer primero a la SESAL porque nos haya brindado la oportunidad al Ayuntamiento de Mataró de exponer el trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, y que es evaluar el riesgo de propagación que tiene la COVID-19 en los establecimientos alimentarios que tenemos en la ciudad. Lo que os presentamos hoy son los resultados que obtuvimos durante la fase de desescalada. ¿Y por qué nosotros pensamos que era necesario poder evaluar qué riesgo tenía la propagación de la COVID en nuestra ciudad? Pues es porque dentro del servicio de salud tenemos una competencia obligatoria, que es la vigilancia y el control de los establecimientos alimentarios, y como que los recursos son limitados, necesitamos priorizar cuáles son aquellos establecimientos a los que hay que ir primero y en los que hay que hacer una vigilancia y control más acurada. Para hacer la inspección y la prospección a todos los establecimientos de la ciudad,
Lo que hicimos a nivel de ayuntamiento fue reorganizarnos rápidamente y que 23 personas que estaban en servicios distintos del ayuntamiento que vinieran durante 6-7 semanas, que trabajaran conjuntamente con las compañeras de la sección de salud y que fueran a todos los establecimientos que tenemos en la ciudad y pudieran informarles, ¿no? Y pudieran pasar un cuestionario que hicimos desde salud. En este cuestionario era muy fácil, era un cuestionario que íbamos adaptando a las distintas fases de desescalada que estábamos teniendo y donde el cuestionario se ceñía a la normativa que estaba pidiendo el BOE, un poco pues para poder mirar el riesgo sanitario que tenía cada establecimiento. Estos equipos, que eran 23 personas, hicieron un trabajo, muchísimo trabajo, y desde el 25 de mayo al 30 de junio visitaron unos 2.050 establecimientos que tenemos en la ciudad. Pero si lo ceñimos solo a lo que es alimentación y restauración, visitaron 889 establecimientos en total. Estos equipos lo que hacían era, después de la etapa de confinamiento, era la primera cara de la administración que bajaba, ¿no? Que iba a los establecimientos para poderlos informar, poderlos asesorar de la normativa sanitaria que tenían, que habían que cumplir. Se les daba un link con unos decálogos que habíamos preparado con la normativa a cumplir, la transcripción de la normativa muy simple para que todos pudieran cumplir con lo que se les estaba pidiendo. Y a la vez que este cuestionario que habíamos editado, pues nos servía a nosotros para poder tener un mapa de riesgo de los establecimientos que teníamos en la ciudad y a la vez poder priorizar cuáles eran los que teníamos que ir primero a hacer las inspecciones sanitarias. Los resultados que obtuvimos en esta fase de desescalada los tenemos para sector alimentación, para sector restauración por separado, pero son muy parecidos, y tenemos que aproximadamente entre un 5% de los establecimientos nos han dado que tienen un alto riesgo de propagación de la COVID-19, aproximadamente un 65% un riesgo medio y aproximadamente un 25% riesgo bajo de transmisión. Pensad que en este momento de desescalada veníamos todos de un confinamiento donde las personas titulares de los establecimientos querían hacerlo lo mejor posible para ganarse otra vez a los clientes y para poder transmitir esa seguridad y que los clientes volvieran. Luego, ¿qué nos encontramos? Pues que casi un 24% de los establecimientos alimentarios que nos dieron un alto riesgo de propagación de COVID-19 ya eran conocidos por la sección de salud porque tenían un expediente en curso. Casi un 25% de los establecimientos que habíamos considerado alto riesgo, pues estaban de alto riesgo para propagación de COVID, pero también para la propagación de la seguridad alimentaria. Y luego nos preguntamos, ¿no?, qué pasaba con el resto de los establecimientos que nos habían dado de alto riesgo. Pues en este caso hemos estado haciendo las inspecciones de control oficial y hasta la fecha que hemos podido inspeccionar casi un poco más de un 70% del listado que nos salieron de alto riesgo, en todos y cada uno de ellos hemos tenido que abrir un expediente también por falta de seguridad alimentaria. Lo que nos indica, ¿no?, que los que no cumplen una normativa difícilmente cumplen la otra. Y ya para acabar, sí que quería dar las gracias a todas las 23 personas que formaron los equipos de reactivación, a todos los servicios implicados, porque fue un trabajo en equipo y transversal, donde se implicaron muchos servicios del ayuntamiento, a la dirección, donde Salud forma parte por creer en el proyecto, y especialmente también a Sergi, que nos hizo el cuestionario, y a todas las compañeras de la sección de salud, porque desde el principio de la pandemia llevamos un montón de horas invertidas. Así que gracias a todas ellas y gracias a vosotros también. Muchas gracias, Sandra, porque te has ajustado perfectamente al tiempo y además has explicado claramente el excelente trabajo que habéis realizado en el Ayuntamiento de Mataró. Bien,
Ahora abriréis las cámaras, perfecto, ya os veo, y ahora pronto os verán también la audiencia porque vamos a dar paso a algunas de las preguntas. Para José Juan, Luis C., que debe ser Luis Couto, seguro, dice que le llama la atención que se hable de los FSO, los Objetivos de Seguridad Alimentaria, y no de criterios microbiológicos, siendo los criterios microbiológicos los que se recogen en la normativa. No siempre se pueden considerar equivalentes, ¿no? Esto pide que te mojes un poquito, José Juan. Bueno, en realidad han de ser equivalentes. Lo que pasa es que la industria tiene que decidir, cada industrial tiene que decidir cuál es su objetivo. Es decir, pongo un ejemplo. La ley me puede estar diciendo yo, por ejemplo, que en un alimento tengo que tener ausencia en 5 muestras en cada lote que acaba. Pero yo puede ser que decida, de hecho hay empresas que deciden, que se van a hacer, por ejemplo, 3 muestras a la semana. Y luego, si alguna sale positiva, repiten el análisis a ver para confirmar. Luego, su FSO está siendo de 1 en 6. Es decir, esta empresa está fijando un nivel de seguridad, un objetivo de seguridad alimentaria de una presencia en 6. Luego, claramente está por debajo de 1 en 15. Luego, no está cumpliendo con la ley y encima no lo sabe. Es decir, el criterio microbiológico lo marca la normativa y eso nos lo fija porque ha habido una evaluación de riesgo. La empresa, que nadie se lo explica porque lo tienen que saber, es decir, cada uno tiene que hacer los análisis en función de un conocimiento técnico científico, pero por desgracia, a veces, seguro que es culpa nuestra de la universidad, no tengáis la más mínima duda. No hemos explicado bien la parte estadística de integración. Entonces, sin duda alguna, si nosotros entendemos lo que es, por ejemplo, medidas repetidas, si entendemos lo que es un análisis estadístico, interpretamos la situación. Alguien que hace menos, por ejemplo, incluso a la semana, hay quien hace 5 muestras. ¿Qué quiere decir? Que su objetivo de seguridad alimentaria, intentando cumplir con la ley, con el límite microbiológico, es una verificación de 5 muestras a la semana. Luego, si le sale mal, tiene que tirar todo el producto de toda la semana, porque está considerando que tiene una evaluación semanal. Estos criterios no se están, en la parte de seguridad alimentaria se explica demasiado de peligro, demasiado. Se explica muy poco de riesgo. Entonces, al no explicar el riesgo, no terminamos de encajar la información del peligro, que es de qué me voy a morir, con la cuestión de que te mueres seguro. Entonces, al no haber esa sintonía, pues nos encontramos que de hecho, mucha empresa alimentaria ni siquiera valoran lo que es un FSO. Entonces, tenemos que pensar qué nos dice la ley de evaluación de riesgo, fijar un FSO gestión del riesgo y al final interpretar el resultado, que es el riesgo que tengo real, ¿vale? Si no integramos información, lo tenemos crudo, ¿vale? Muchas gracias, José Juan. Me ha encantado la explicación y sobre todo esta visión también crítica de que no hemos sabido explicar en los estudios una cosa. Yo creo que esto es muy, muy generoso por tu parte y es culpa nuestra, seguro, es culpa nuestra. Pues, es más fácil explicar peligros que no explicar riesgo, ¿eh? Muy bien. Y tenemos que empezar ahora a meternos en explicar riesgo. Muy bien, José Juan. Buena tarea. Ardua tarea, pero que será seguro buena. Escuchadme, mira, pregunta para Carolina, de Marta. Yo supongo que es Marta Mourelle, pero no estoy seguro, pero pone solo Marta aquí. ¿Crees que las turbulencias generadas en el interior de las tuberías favorecen la formación de biofilms? Esta es sí o no, ¿eh? Pero luego añade, ¿qué pauta consideras más efectiva para su eliminación? Y aquí te dan, ¿eh? Aquí te dan. Venga, Carolina. Enciende el micro, por favor. Micro. Hola, disculpad, todo el tiempo me pasa lo mismo. Bueno, yo creo que me voy a centrar mucho más en la segunda parte de la pregunta, aunque sí que me gustaría comentar sobre la primera, que por lo que tenemos entendido, igual se pueden llegar a formar con mayor robustez, por así decir, en aquellas zonas donde haya baja presión y los microorganismos se puedan quedar más retenidos. Por ejemplo, pues en los codos mismamente, ¿no? Que puedan haber dentro de tuberías o lo que sea.
Por otra parte, sí que me voy a centrar mucho más en lo que sería el tema de la higienización. Nosotros apostamos desde el grupo de investigación y el asesoramiento que se ha dado a empresas por la limpieza. Hay que apostar por la limpieza. Detergentes enzimáticos en específico que ataquen a la matriz que se genera por parte de esta estructura. Entonces, si nosotros somos capaces de romper la matriz que los protege, vamos a ser capaces de liberar las células que hay en el interior de ese biofilm y a continuación poder pues, desinfectarlo, ¿no? Entonces, hay que focalizarnos muchísimo en temas de limpieza. Desde el grupo de investigación hay bastante experiencia en el desarrollo de este tipo de productos y la verdad es que la respuesta ante condiciones industriales ha sido buena. No sé si he respondido un poquito la pregunta. No hay que, yo bajo mi punto de vista, no hay que obsesionarse muchísimo con la desinfección, porque ya sabemos la problemática que hay actualmente con el tema de resistencias. Entonces, la sobreexposición a comunidades microbianas por parte de desinfectantes probablemente conlleven a largo plazo posibles resistencias cruzadas con antibióticos. Entonces, pues hay que tenerlo todo esto en consideración. Apostar por la limpieza. Muchas gracias, Carolina. Ha sido muy clara tu explicación. Vamos con otra pregunta, que nos caben un par más al menos. Para Sandra. Sandra, ¿qué tal os recibían los hosteleros y los comerciantes cuando los ibais a visitar? Pues la verdad es que en esta primera fase nos recibieron muy bien, porque como íbamos a informar, ayudar, asesorar, nos veían pues la parte de la administración que habitualmente no ven, siempre nos ven como control oficial y en esta vez pues sí, íbamos de la mano suya, les íbamos a ayudar bueno, pues para que ellos pudieran hacer bien su trabajo. Como he comentado también que era un trabajo transversal, también en el cuestionario incluíamos algunas preguntas de mediación, algunas preguntas para ayudar a la Dirección de Promoción Económica, para licencias, es decir, que lo vieron más o lo vivieron más como una ayuda que no como una inspección propiamente dicha. Las que han ido después, sí que estas, pues ya la verdad que no nos han recibido tan bien, pero bueno, forma parte de nuestro trabajo y del control oficial que debemos hacer como administración pública que somos. Muy bien, muy interesante el discurso, pero las preguntas aquí la han rematado con otra. A ver si estás tan cómoda respondiéndola. Dicen si no habéis detectado durante el verano y sobre todo ahora una cierta relajación en la aplicación de las medidas con respecto a las primeras semanas de la desescalada. Vamos, ¿se está relajando o no? A ver, yo creo que más que es una relajación a nivel de las personas titulares de los establecimientos, es más una relajación en los comportamientos que hacemos las personas cuando hacemos uso de las instalaciones. Es verdad que ellos vienen de una época donde les ha sido muy difícil pues, que su negocio tire para adelante y seguramente son más permisivos ahora que lo que estaban en mayo o en junio. Pero lo que sí que vemos es que ellos tienen ganas de hacer las cosas bien. Tú vas a hacer las inspecciones y te encuentras el gel, ventilan, los lavabos están limpios. Ellos hacen su parte, pero cierto es que luego pues están los operarios que quizá no llevan bien la mascarilla o en las terrazas que ponen un poco más de mesas, las personas que están, bueno, que estaban, ahora nosotros ya no tenemos los bares abiertos, pero sí que en las terrazas pues el clima era otro. Realmente sí que ha habido una relajación, pero yo no sé si tanto de los propietarios o la gente que trabaja, sino de la ciudadanía en general. Muy bien, gracias. Josu, no te libras. No te libras, Josu. Bueno, de entrada, personas en el foro y yo mismo transmitimos las felicitaciones por este proyecto, Yakioro, que es un proyecto que has mencionado que es un trabajo colaborativo entre diversas administraciones. Y yo, por ejemplo, que también estoy en temas de estos de lucha contra el desperdicio alimentario, te quería preguntar, ¿quién aporta la visión
de seguridad alimentaria al proyecto. Yo imagino que es el ICA, pero no estoy seguro. Y si aporta el ICA, descríbenos un poco qué tipo de acciones habéis hecho en este nivel, por ejemplo, formación, etcétera. Bueno, partíamos de la base de que el personal de las instalaciones ya estaba formado. Con el confinamiento de la pandemia, la empresa que gestiona Diámetro 200 había entrado en un ERTE y se habían ido todos a casa, pero con el desarrollo del proyecto lo que hicimos fue recuperar a media docena de personas para esto, y eran personal formado y que habitualmente trabaja en esas instalaciones. Sí que trabajamos con el ICA y bueno, todo el tema del etiquetado y todo, porque era desarrollar, vamos a decir, rápidamente un nuevo producto, porque, vamos a decir, por ejemplo, la crema de verduras pues la hacíamos con los excedentes, que eran pues lechuga, berza, sobre todo lechuga, berza y patata y algunos otros productos, calabacín y algunos productos que sobraban. Y en principio con los propios servicios técnicos que tenía Diámetro 200 contratados, una pequeña consultora que tenía contratada. No era un tema tanto de seguridad alimentaria, sino más de desperdicio. Sí que nosotros, una de las preocupaciones que nos surgió en el proyecto fue que esa recogida de excedentes a pequeños productores que estaban destinando su producción normalmente a hostelería, con un reparto casi propio, con una distribución muy cercana. Cuando intentamos desviar esos excedentes a la gran distribución nos señaló su preocupación por la seguridad de esos alimentos, no tanto la limpieza o la calidad organoléptica de los mismos, sino más por la seguridad, ¿no? Sobre todo pues porque quién pudiera estar ahí controlando pues los niveles de pesticidas o cómo se hubiera hecho la producción de esos productos. Pero bueno, ahí contamos con la ayuda también del ICA, que en este tema también ahí está encima y bueno, por ese lado no tuvimos ningún problema. Bien. Pues Josu, muchas gracias Carolina, muchas gracias Sandra, muchas gracias José Juan, muchas gracias Mireia, que está aquí a la realización, muchas gracias Roda, que está también escondida por aquí. Lo vamos a dejar aquí, la primera mesa redonda, pero antes quiero recordaros, muy importante, a las 8:15, haremos una sesión de Cheese and Beer, queso y cerveza, a cargo de Bernardo Prieto, donde nos sugiere una cata de cervezas y queso. Nos dará una serie de explicaciones y mediante unas instrucciones que nos ha dado a todos, pues podremos acompañarlo en este viaje sensorial. Muchas gracias y nos vemos luego.